reflexión de 2 mensajes. Estaba orando ahí en mi oficina un ratito y Dios me hacía ver el tiempo que estamos viviendo y me hizo recordar de un mensaje que Él me dio para un congreso hace años atrás, hace meses atrás, el año pasado específicamente. Es más, se lo compartí a mi mamá espiritual y a mi papá espiritual, les compartí el mensaje. Así que voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que venimos hablando. El miércoles pasado le hablé de orar en el Espíritu. Preguntale al de al lado, ¿arrancaste? Hablamos de orar en el Espíritu. Hablamos de Efesios capítulo 3. Hago solamente una pequeñísima introducción. Dice en Efesios 3:18, por favor, si lo podemos poner en pantalla. No voy a pedirles el PowerPoint porque voy a hacer algo diferente de lo que les pasé. Pero sí, por favor, los versículos. Efesios 3:18. Quiero arrancar por ahí. Dice... No, 6, perdón. Mala mía. 6:18. Mala mía. 6:18. Dice, ¿orando qué? En todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. El miércoles pasado le empecé hablando de orar en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Hay una conexión poderosa que es netamente espiritual, donde nosotros logramos fluir dentro del Espíritu Santo. Diga conmigo, voy a aprender a fluir dentro del Espíritu Santo. Para que usted me entienda un poco cómo sería esto, viéndolo un poquito en lo natural. Cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos algún trabajo que nunca hicimos, siempre necesitamos de alguien que nos enseñe, que nos guíe. Yo recuerdo cuando comencé allí por el año 97 a trabajar en una empresa, me pusieron personas que me capacitaron para poder desarrollar la tarea que me encomendaron a realizar. Bueno, eso es fluir en el Espíritu. ¿Qué sería, pastor, esto? Sería que entiendas lo importante que es el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo, la Biblia, te voy tirando versículos así, no los vamos a ir a leer porque realmente quiero compartirte 2 mensajes en uno. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuándo va a pasar eso, pastor? Justamente cuando nosotros aprendamos a fluir dentro de ese río, que es el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Muchas cosas que nosotros hoy estamos viviendo en la actualidad no son las que Dios realmente tiene preparadas para nosotros. Por eso, cuanto más rápido aprendamos a orar y a trabajar con el Espíritu Santo, más rápido vamos a llegar a esa verdad que Dios tiene planeada para nosotros. ¿Me va entendiendo? Porque el Espíritu te guía a toda verdad. Hay una verdad de Dios para tu salud. Hay una verdad de Dios para tu familia. Hay una verdad de Dios para tu vida personal. Hay una verdad de Dios
para cada área de tu vida. La Biblia en Romanos 12, versículo 2, 1 y 2 dice que nuestra mente tiene que ir siendo transformada. Y una vez que nuestra mente es transformada, porque le dimos lugar al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, porque cada vez que vamos a la Biblia con un corazón humilde, con un corazón dócil, con un corazón enseñable, buscando a Dios o buscando que la voz de Dios, que se revela por la palabra, se revela por la Biblia en nuestros corazones, cuando abrimos la Biblia con ese corazón, el Espíritu Santo se va a meter a través de la palabra en tu vida y te va a dar dirección. Y te va a ir guiando a que tomes decisiones en base a la verdad de Dios. Y por consecuencia, tu mente empieza a ser renovada, tu mente empieza a ser transformada, tu mente sale de las zonas de cautividad, tu mente sale de las estructuras que el mundo nos enseñó, y al ser nuestra mente transformada, empezamos a vivir la verdad de Dios, y después da como resultado lo que dice en el versículo 2 de Romanos 12, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen conmigo que la voluntad que Dios tiene para mi vida, diga conmigo, la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta? Es perfecta. Cuando uno entra a vivir la voluntad de Dios, te das cuenta y vos decís, wow, Señor, esto es perfecto, esto es maravilloso, ni yo lo hubiera hecho mejor. Ahora, tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar en conjunto con Él, porque Él tiene un propósito en nuestra vida. No está puesto, vio que a veces usted entra a una casa y no sé, a mi esposa le gusta las plantas, los adornos, las decoraciones. Y eso está lindo y está muy bien. Pero el Espíritu Santo en vos no puede ser solamente un adorno o una decoración. Vos sos una casa espiritual, y hasta que no hagas ese clic en tu mente, hasta que no comprendas profundamente y seriamente de que el Espíritu Santo está viviendo adentro tuyo, aunque vos no tengas el conocimiento pleno de esta verdad que te estoy hablando y que no la inventé, lo dice la Biblia. ¿Somos qué? Templos del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos la habitación. Diga conmigo, soy la habitación del Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo habita en mí. No es emocional lo que le estoy hablando, es una verdad espiritual. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Desde el momento que le entregaste tu vida a Jesús, el Espíritu Santo vino a hacer lo que dice la Biblia. Él nos viene a ayudar en nuestra debilidad. ¿Cuántos declaran que somos débiles? Hay debilidades, ¿sí o no, amados? Bueno, el Espíritu Santo justamente vino a ayudarte a salir de esa debilidad. Él vino a ayudarte a que la puedas trabajar en conjunto con Él para que vos puedas tener total victoria. Y Él te va a llevar a una transformación. Orar en el Espíritu o la salvación no es algo emocional. La salvación es algo que te regenera por completo el alma. Eso es la salvación. Bueno, yo soy salvo, voy a ir al cielo cuando me muera. Cuando parta de esta tierra me espera Jesús en el cielo, y eso es así. Pero tenés que entender algo, no es solo algo emocional, sino que la salvación comienza aquí en la tierra por medio de una regeneración completa de tu ser interior.
Tu ser interior es regenerado, es transformado. ¿Y quién lo hace eso? El Espíritu Santo. No podemos nosotros en nuestra capacidad humana transformar nuestro corazón. Lo que nosotros podemos trabajar es hábitos. Podemos hacernos el hábito de venir a la iglesia, podemos hacernos el hábito de la oración, podemos hacer el hábito de leer la palabra, podemos hacer el hábito de obedecer, podemos hacer el hábito de ayunar, podemos hacer el hábito de esto, de aquello, pero no podemos ser transformados. Lo que nos transforma es la persona que vive en nosotros desde el día que le entregaste tu vida a Jesús, y esa persona se llama Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como Él habita en vos, una de las cosas que tenemos que aprender es orar, como dice acá, que, ponerme el versículo de vuelta, Efesios 6, 18, orando, ¿en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia. Tengo que aprender a ¿qué? A orar así, y tengo que aprender a perseverar orando así. Bueno, con ese amén no vamos a llegar a ninguna verdad espiritual en nuestra vida. Amén. Voy a aprender a orar en el Espíritu y voy a perseverar. O sea, voy a continuar, me voy a sostener, me voy a mantener. Cuando el diablo venga con ataque a mi vida, la perseverancia es eso, es aprender a resistir y a sostener tu vida espiritual en tiempos de procesos. Eso es perseverar, es poner fuerza. Cuando estudias esta palabra es poner fuerza, es poner ganas. Y así nos tenemos que mantener. Y después hay otro versículo que voy entrando en el tema. Dice en Romanos 8:26, por favor. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Eso lo hablamos, amén. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos qué debemos pedir. Porque muchas veces nosotros oramos de una forma racional. Por las circunstancias que vivimos, por las necesidades que tenemos, nos guía muchas veces más nuestra mente que el Espíritu Santo. Por eso una de las cosas para aprender a orar en el Espíritu, nosotros tenemos que aprender a vivir rendidos. Rendidos. Podemos orar, empezar orando una cosa, pero tal vez podemos terminar orando cualquier otra. Porque cuando oramos en el Espíritu y entendemos que el Espíritu se quiere meter dentro de nuestra oración, yo te conté una experiencia personal que tuve estando muy mal espiritualmente hace algunos años atrás. ¿Se acuerdan que les conté el miércoles pasado, los que estuvieron? Y fíjate cómo el Espíritu Santo me ayudó en mi debilidad en ese momento, que estaba débil, que estaba caído, que estaba muy mal. Pero Él se metió en esa situación, me ayudó en mi debilidad y me llevó a orar. Me llevó a orar lo que me convenía. ¿Se acuerdan, no? Le conté, no le voy a contar hoy tampoco. Si quiere, vea el mensaje del miércoles pasado que dieron en las redes sociales. Pero el Espíritu Santo está para ayudarte. No importa cuán caído, cuán equivocado puedas estar, Él te ama, Él es Dios viviendo en vos. Él es Dios, Él te ama y te quiere ayudar en todo momento, en todo tiempo. Y el propósito es guiarte a la verdad. Por eso no sabemos pedir como nos conviene. Pero que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu te va a llevar a un nivel de profundidad espiritual que nosotros no podríamos lograr si oráramos desde lo emocional permanentemente. Por eso también te enseñaba un poquito la semana pasada que orar en el Espíritu también es saber hacer silencios. ¿Se acuerda de eso? Aprender a hacer silencios.
Hay aprender a fluir. Hay momentos que podemos estar orando algo, pero de repente el Espíritu Santo nos cambia completamente la oración, o nos lleva a orar en lenguas, o nos lleva a estar en silencio porque Él nos quiere hablar algo. Porque orar no es solamente repetir, orar también es escuchar y orar también es obedecer. Eso es vivir orando. Orar sin cesar es vivir orando. Amén. Le hablaba de Tesalonicenses 5:17. Dice la Escritura, orar sin cesar. O sea, me tengo que mantener en una vida constante de oración. No es que oro solamente cuando vengo a la iglesia. No es que oro solamente cuando me encierro en mi habitación. No es que oro solamente cuando estoy en un lugar privado con Dios. Yo oro cuando estoy en el trabajo. Yo oro cuando estoy trabajando para el Señor. Yo oro en todo tiempo, velando, orando sin cesar. Ahora, cuando nosotros entendemos que la oración no es solo hablar, también vamos a aprender a escuchar. Y en esos momentos de oración, Dios también te va a hablar. Y Dios te va a dar instrucciones, pequeñas instrucciones. Porque aprender a orar en el Espíritu se aprende en lo pequeño. La Biblia dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos pone después en lo mucho. Dios te va a empezar a dar pequeñas instrucciones pequeñas. Te va a decir, por ejemplo, perdona a tu hermano, perdona a tu esposo, perdona a tu pastor. Amén, dijo la hermana. Corazón herido tenía, che. Nada, tranquilo. ¿Se entiende? Te va a empezar a dar pequeñas instrucciones. Pequeñas instrucciones. Te va a decir, no abras la boca. Te va a decir, no respondas. No sé, te va a decir, deja de ir a este lugar, deja de juntarte con tal persona, esto que dijiste no me gustó, no lo hagas más. Pequeñas instrucciones. Pero después, cuando obedecemos, por eso la Biblia dice, no seas solamente un oidor de la palabra, sino sea un hacedor, hacela. Lo que Dios te habla en tu secreto personal, hacelo, porque esa obediencia va a desatar mayor relación. Esa obediencia trae mayor relación, esa obediencia trae mayor sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Porque ¿para qué el Espíritu Santo se va a gastar en hablar si cada vez que te habló no lo hiciste lo que Él te dijo? Por eso a muchos se les va apagando la voz espiritual, la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo antes te hablaba, pero no obedecías. Entonces ya el Espíritu Santo es como que dice, ya te hablé un montón de veces. Ahora, si vos querés que el Espíritu te vuelva a hablar como te hablaba antes, fíjate qué palabras no respondiste a la voz del Espíritu antes, hacelo ahora y seguro el Espíritu te va a volver a hablar. Porque Él es Espíritu de verdad. Quiero que preste atención acá. Él es Espíritu de verdad. La Biblia dice que Él es Espíritu de verdad. Él nos guía a toda verdad. Y si Él te habló algo, es una verdad que quiere ver en tu vida. Y cuando vos obedeces esa verdad que querés ver en tu vida, esa verdad te guía a otra verdad. Y esa verdad te guía a otra verdad. Y esa verdad que te va a volver a hablar, te va a guiar a otra verdad. Y a medida que vos vayas obedeciendo, se va cumpliendo lo que dice la Escritura, que somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que vos entras en esa gloria de Dios, del Espíritu, Él te da una verdad, te da una palabra, te da una instrucción. Y en la medida que vos la obedeces a esa instrucción, a esa verdad, vos vas a descubrir lo que dice la Escritura, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo construyo eso, pastor? Escuchando y obedeciendo. Escucho y obedezco. Porque orar no es solamente hablar. Muchos tenemos oraciones solo emocionales. Hablamos. Y no digo que no haya que hablar, porque somos extremistas, ahora todo el tiempo en silencio. No, tenemos que encontrar el punto de equilibrio del Espíritu Santo. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Hay momentos para pedir y hay momentos para obedecer lo que el cielo nos está pidiendo.
¿Me va siguiendo? Y así se va construyendo una relación con el Espíritu Santo, que es el encargado de mejorar tu vida. El encargado de mejorar tu vida es el Espíritu Santo, porque Él viene para ayudarte en tu debilidad y para guiarte a la verdad que Dios tiene para vos. Por eso la Biblia dice, lo dijo Jesús, no los voy a dejar huérfanos. Cuando Jesús ora, días después Él iba a partir a la gloria de Dios, iba a morir en la cruz, iba a resucitar, se iba a sentar a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Él oró al Padre y le dijo, Señor, mientras yo estuve en el mundo, yo los cuidé. Claro, ellos no tenían el Espíritu Santo. El que tenía el Espíritu Santo fue Jesús. Jesús recibe, antes de comenzar su ministerio, Jesús en el Jordán recibe el Espíritu Santo. Usted lo hemos leído muchas veces. Salió de las aguas y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él yo estoy contento, en él yo estoy complacido. Y dice que descendió una paloma, que era el Espíritu Santo, y se posó sobre él. Y él después entra en una sinagoga y declara lo que dice la profecía en el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, él muere, resucita, sube a la presencia del Padre y Él les da una promesa. No los dejaré huérfanos. No los voy a dejar sin un guía. No los voy a dejar sin un tutor. Porque eso es un huérfano, alguien que no lo guía, alguien que no tiene quien los guíe, quien lo proteja, quien lo cuide, quien lo guíe, quien le dé identidad. Y Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, le voy a enviar al otro consolador, el Espíritu Santo. Y 40 días después de la resurrección de Jesús, Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo. ¿Y sobre quiénes desciende? Sobre la iglesia. Diga conmigo, sobre el nuevo cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo siempre desciende sobre el cuerpo de Cristo. Jesús sale de las aguas, el Espíritu desciende sobre el cuerpo de Cristo, el físico. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Pero después Jesús dice, la Biblia, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Diga conmigo, la iglesia. Nosotros. Y Él vuelve, el cielo vuelve a enviar. Y se escuchó un ruido desde el cielo. Hechos capítulo 2. Y el Espíritu que descendió sobre la iglesia. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se posó sobre ellos como lenguas de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzó el trabajo de regeneración. Ellos fueron transformados en otros hombres. Ellos hacía unos días atrás se habían escondido, habían negado a Jesús, pero ahora fueron regenerados, porque el único que puede cambiar tu corazón, el único que puede cambiar mi corazón es el Espíritu Santo. Y antes los que tuvieron miedo, los que negaron a Jesús, los que se escondieron, se pusieron de pie y comenzaron a predicar en la misma ciudad, en el mismo lugar, bajo las mismas autoridades que habían crucificado a Jesús hacía unos días atrás. Ahora ellos estaban predicando el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían recibido al Espíritu Santo sobre ellos. Porque el único que te puede transformar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 39, dice que esta promesa es para todos nosotros. ¿Lo dice la Biblia? Esta promesa es para vos, esta promesa es para tus hijos, esta promesa es para todos los que el Señor llame. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Puede decir conmigo? El Espíritu Santo está viviendo en mí.
Si vos estás viendo esta transmisión en tu casa, quiero decirte algo. El Espíritu Santo, vos que estabas dudando, te confirmo de parte de Dios esta palabra. El Espíritu Santo vive también en vos. No importa que estuviste caído, no importa que estuviste haciendo macanas, el Espíritu Santo no te abandonó, el Espíritu Santo no te dejó, el Espíritu Santo está en vos, y en el momento que le empieces a dar lugar en tu vida al Espíritu Santo, Él se va a hacer cada vez más presente, va a transformar tu vida, te va a sacar de esa condición de atrás y te va a poner adelante. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, regenerar al hombre, transformarlo, cambiarlo completamente. Amén. Y esa obra viene haciendo el Espíritu Santo hace siglos. Siglos. Bueno, le hice un pequeño resumen de la primera prédica. ¿Puedo entrar a la segunda? Quiero que vaya a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Preste atención, por favor, no se distraiga. La palabra de Dios es lo que transforma tu vida. Poneme última vez. Efesios 6, 18, el primer versículo. Por favor, por última vez. Dice, orando, ¿qué? En todo tiempo. Amados, estamos viviendo un tiempo demasiado profético. La Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo, sea bueno y sea malo. Hoy estoy mal, entonces no oro. Vas a seguir mal y vas a estar peor, porque el que te quiere alejar de la oración es el diablo, porque el diablo sabe que la oración es el medio de tu liberación y de tu transformación. Entonces, si usted no ora, el diablo se lo devora. Perdóneme. Tu vida está como está porque no orás. Tu vida está como está porque ni siquiera lo intentás. No es viniendo solo a la iglesia, es una parte el venir a la iglesia. La otra parte es, hoy me corté el pelo y hablaba con un muchacho y él va mucho al gimnasio y entiende de las cosas de Dios, pero no se congrega. Y yo le decía que es como ir a la iglesia, es como ir al gimnasio. Después, obviamente, vos podés ir al gimnasio y después, si en tu vida personal te la pasás comiendo porquerías y te va a hacer mal. Y a veces así somos. Venimos a la iglesia, pero después durante la semana no hacemos absolutamente nada. Comemos pura porquería espiritual. Entonces no va a haber una transformación espiritual en tu vida. Ahora, cuando vos vas al gimnasio, que podés ser que vayas 1 hora, 2 horas, 2, 3 veces a la semana, pero después en la semana te cuidás en lo que comes, tenés un buen descanso, haces una dieta saludable y seguro que va a empezar a parecerte al pastor, de seguro. Bueno, vieron que estoy más flaco, 12 kilos vengo bajando, estoy bien, voy a bajar más. Pero yo quiero que usted entienda algo. En lo espiritual es lo mismo. Si vos venís a la iglesia 1 vez, 2 veces, 3 veces a la semana, pero después, ¿qué haces en tu día a día? Tenés que cuidarte, tenés que tener una dieta espiritual balanceada. Tenés que aprender a orar en el espíritu, tenés que ir trabajando, tenés que poner tus ganas para esto. ¿Me va entendiendo? Amén. Porque el Espíritu Santo es el único que puede transformar radicalmente tu vida. No es una ilusión lo que te estoy hablando. El Espíritu Santo es el encargado de traer el reino de Dios a tu vida. El Espíritu Santo es el encargado de transformar tu corazón, de activar las promesas de Dios para tu vida, de abrirte los caminos que están cerrados. Es el Espíritu Santo. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar huérfano. Te voy a enviar al Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda la verdad. Él te va a guiar a lo que el cielo tiene planeado para vos. Él te va a ayudar a salir de todas las garras de las tinieblas y te va a introducir en el plan perfecto y en la voluntad perfecta de Dios, que es buena, agradable para tu vida.
Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que darle más participación. Pastor, no conozco al Espíritu Santo y yo tampoco lo conocía. Y no que me lo conozco todo, que somos súper amigos y que me cuenta todas las cosas. No, yo estoy trabajando para poder conocerlo cada día más. Ahora yo soy consciente de que porque tenga ganas de conocer al Espíritu Santo, no me va a pasar eso. Yo voy a tener que dedicarme. Es como que yo quiera, Lu, qué copado te quedó eso. Ay, me sorprendió. Qué bueno que te cortaste, ¿qué te hiciste? Está muy bueno, me gusta. ¿Cuánto le gusta a Lu, Lucía? Perdón, hija, me gustó mucho. Ah, ahí está, entendí. Claro, si yo quiero conocer a Lu, tengo que pasar tiempo con ella. Si vos querés conocer a una persona, ¿cómo? Ah, sí, la conozco, bueno, yo sé que Lucía, bueno, ahora tiene ese corte de pelo. No, vos podés conocerlo de afuera nomás. Vos podés conocer la información del Espíritu Santo. Pero para que vos conozcas el corazón del Espíritu Santo, para que vos conozcas el corazón de Lucía, para que vos conozcas el corazón de Pablo, para que vos conozcas el corazón de una persona, tenés que hablar con la persona, tenés que pasar tiempo con esa persona, ¿sí o no? Si no, solo vamos a conocerlo de afuera, pero nunca lo de adentro. Y algunos conocen el Espíritu Santo solo desde afuera, porque no dedican tiempo. La oración es justamente pasar tiempo con el Espíritu Santo, porque Él es Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. Necesitamos ese tiempo. Lo necesitamos. El domingo les hablé de restaurar el altar, porque así vienen las respuestas de Dios. 7.000 promesas que están a nuestra disposición, que se van a desatar cuando nuestro altar, cuando nuestra relación con el Espíritu Santo, cuando nuestra vida de oración sea algo que fluya constantemente y no esporádicamente. Necesitamos afirmar nuestra relación con Dios y el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Y en la medida que le des el lugar, vas a ver cómo eso se va a empezar a hacer fuerte en tu vida. Ahora, orando en todo tiempo. Y estamos en un tiempo profético, más profético que nunca. ¿Por qué? Bueno, salvo que usted no haya visto las noticias, pero estamos frente a una posible tercera guerra mundial. Pastor, qué exagerado. Bueno, la Biblia dice, o Jesús dijo, las señales antes del fin sería que oiríamos de guerra y de rumores de guerra. Fíjese la precisión de la profecía. Oiremos de guerra y de rumores de guerra. Y es lo que estamos escuchando en este tiempo. Jesús dijo también que en el último tiempo habría muchas pestes y venimos de una pandemia. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. ¿No estamos en ese tiempo? Estamos en ese tiempo. Hoy en día la profecía de Jesús está más cumplida que nunca. Por eso yo creo que estamos frente a una ola de un gran avivamiento. Estamos vio que a veces dicen prepárense porque viene, ¿cómo se llama? Tsunami en el mar, que se levantan unas olas gigantescas como nunca antes se levantaron. Bueno, yo creo que estamos a punto de ver una ola del Espíritu como nunca antes vio la tierra. Lo que vio la tierra hasta acá fueron olas. Algunas eran más altas que otras, pero creo que viene el tsunami del avivamiento de los últimos tiempos. Y esto me lo habló el Señor hace unos meses atrás. Por eso se lo compartí al apóstol, se lo compartí a mi mamá espiritual. Porque esto me lo habló clarito el Espíritu Santo. Y yo no me quiero perder esa ola. Estoy preparando mi tabla de surf. Porque esa ola nos va a llevar a ver la gloria de Dios como nunca antes la vimos.
Por eso tenemos que aprender a fluir en milagros. Porque vamos a empezar con milagritos y vamos a hacer cosas tremendas. Resucitar muertos va a ser algo de todos los días. Viene una gloria de Dios tan poderosa que vamos a pisar territorio y los demonios, como cuando Jesús pisó Gadara, se van a manifestar por completo y las tierras, los barrios, las ciudades, las familias se van a liberar. Cuando entremos bajo esa unción, no viene para una emoción, viene para una transformación radical, porque la iglesia va a ser arrebatada. Pero antes viene lo que dijo Jesús. Dentro de esas profecías de la guerra, rumores de guerra, él dijo: y el evangelio del reino será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ahora, cuando Jesús dice que el evangelio va a ser predicado, no está hablando de que vamos simplemente a salir a decirle a las personas: Jesús murió por vos, Él te ama. Cree en el evangelio porque sos un pecador, si no te espera el infierno, pero si recibís gratuitamente a Jesús vas a ser salvo y te espera el cielo. Jesús no está hablando de eso. Él está hablando de predicar el evangelio como Él lo predicó. No, usted no entiende lo que estoy hablando. O no quiere predicar, o no le interesa nada de todo esto. A mí me interesa y muchísimo. Ayer estaba en Capital y vi algunas personas y se quebraba mi corazón. Y la pastora me empezó a hablar y me hablaba y me hablaba, y yo no la escuchaba porque venía, hasta que me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Me había metido en una intimidad con Dios, caminando en el lugar, pero estaba tan conectado con el Espíritu Santo en mi corazón que ni la escuchaba a mi esposa. Hacía cuadras que me venía hablando, pero yo estaba quebrado por dentro, viendo la necesidad en la gente. Porque la necesidad de la gente se le ve en el rostro. Vos ves cómo están rotos, desarmados, engañados. Y le decía al Espíritu Santo: ¿cómo lo hago? Estoy dispuesto a esto. Solamente decime cómo hacerlo. Dame la herramienta, dame la estrategia. Y ya sé que tengo invasión, y ya sé que tengo una iglesia que me sigue, que me acompaña, la cual doy gloria a Dios porque hay gente siempre obediente, acompañando los movimientos que el pastor propone. Y eso sí es parte de una verdadera oveja, porque la oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue. Y yo bendigo a aquellos que me siguen en todo este trabajo que el Señor nos mandó a hacer en este lugar. Pero creo que hay algo que Dios me va a soltar en algún momento. No sé qué será, pero estoy preparado para que Él me lo dé. Porque el único deseo de mi corazón es que la gente se salve. No es que me paro acá a hacerles creer a ustedes que soy una buena persona. Es el motivo por el cual vivo. Es el motivo por el cual respiro. Estoy puesto en esta tierra solamente para ganar a uno más para Jesucristo. Y yo creo que viene un fuerte avivamiento. Yo creo que Dios está a punto de soltar una gloria como nunca antes se vio en esta tierra. Cuando digo de preparar la tabla de surf, estoy hablando de nuestra vida espiritual. De poder sacar esas cosas que ya sabemos que están mal. De poder habituarnos a tener una vida espiritual constante, perseverante, permanente. No estoy hablando de cuánto orás, sino que estoy hablando de cuánto te dejas dirigir por Dios. Porque algunos pueden orar mucho y hasta tal vez más que yo. Pero no se trata de cuánto orás, se trata de cuán rendido estás. Se trata de cuánto el Espíritu Santo te puede guiar a hacer lo que Él quiere y no lo que a vos te parece. De eso se trata. Y mejor, cuanto más orás y más obedeces, mejor todavía. Así que logramos las dos cosas, es una bendición. Y quiero cerrar con esto. Quiero que vaya Ezequiel.
Espíritu Santo, trae una ola de avivamiento sobre nosotros. En Ezequiel 47:1 dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo. Este es Ezequiel, que tiene una visión espiritual, algo que Dios le dio, y que si bien fue en aquel tiempo, es para este tiempo también. Y dice: me trajo el hombre de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba abajo, por debajo del umbral, o sea, por debajo de la puerta, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo, el agua corría. Diga conmigo, el agua corría o fluía. ¿Qué es esa agua? Diga conmigo, es el Espíritu Santo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, que miré hacia el oriente y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre, que en la versión Reina Valera habla más de que es como un ángel o es un ángel. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 500 metros y me hizo cruzar el agua. ¿Qué le hizo? Cruzar el agua, la cual me llevaba a los tobillos. Diga conmigo, tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba ¿a dónde? Rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto, diga conmigo, creció tanto, que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Y allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Araba y van a dar, ¿a dónde? Al Mar Muerto. Es interesante ver que el Mar Muerto, ¿sabe qué desemboca en el Mar Muerto? En el Mar Muerto desemboca el Jordán. El río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Y hay algo poderoso, que es dónde empieza el río Jordán. ¿Sabe dónde empieza? En el monte Hermón. Salmo 133, ponerme rapidito, por favor. Salmo 133. Qué bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como ¿qué? Como el buen aceite. ¿Qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Amén. Dice, es como el buen aceite que que desde la cabeza va ¿qué? Descendiendo por la barba de Aarón. Está hablando de la autoridad espiritual. Toda la barba es el sacerdocio, y hasta el borde de las vestiduras, que habla de todo el cuerpo. Amén. Está hablando de que la bendición de Dios comienza desde acá arriba, baja y desciende hasta el borde de las vestiduras. O sea, hasta el último de los hermanos, la unción va a caer. Amén. Esta unción va a caer. Amén. Fíjese que empieza mostrando autoridad. Habla de la cabeza, habla de la barba. Todo eso es autoridad. Cuando vos ¿quiere recibir este río que le estoy hablando?
La forma de recibirlo es estando bajo autoridad. Y todas las personas que estén bajo autoridad, que entiendan este principio que Satanás quebrantó en el cielo, porque Dios quiere cuidar nuestro corazón. Por eso nos pone bajo autoridades. Una persona que no quiere estar bajo autoridad es una persona que nunca va a disfrutar de toda la plenitud de la unción de Dios. No es para aprovecharme y que usted me rinde pleitesía, como algunos piensan. A mí qué me importa lo que hagas conmigo. Yo sé lo que hago con Dios en mi secreto. Si vos querés honrarme, si vos querés respetarme, si vos querés obedecerme, es un problema tuyo. Allá vos. Yo voy a respetar, a obedecer y a escuchar a mi autoridad espiritual, que es mi apóstol y es mi profeta. Pero en este lugar, tu autoridad soy yo. Y si me querés obedecer, te beneficiás. Y si no querés obedecer, te perjudicás. Porque hay un principio de autoridad establecida en toda la Biblia. Y no importa si yo soy más joven que vos. No importa cuántos años vos tengas, porque me ha pasado. Muchas personas cuando las querés corregir o enseñar, se piensan que porque son más viejitos, porque tienen más años de vida, te pueden enseñar. Y no entienden que hay un principio de autoridad que Dios no va a quebrantar. No lo va a quebrantar. Y no son experiencias de vida, porque tampoco se trata de eso. Porque hay personas que vienen pensando de porque tienen 60, 70, 80 años y vos, bueno, hoy ya estoy medio viejito, yo no estoy cerca de los 50, cumplí 49. Pero cuando era mucho más joven me pasaba mucho esto. Pero un día me dijo uno, ¿y vos qué me podés enseñar a mí? Y no entienden el principio de autoridad. La bendición de Dios, Dios no quebranta, porque esto fue quebrado en el cielo. El diablo salió de ese orden y Dios no va a permitir que pase aquí en la tierra. Pasa, pero el deseo del corazón de Dios es que nosotros entendamos este principio espiritual. Usted tiene que honrar a su pastora, usted tiene que honrar a su pastor. Y no lo hago esto porque quiero que usted me rinda pleitesía. Me importa 3 pepinos, por mí escupime en la cara. Yo la bendición la voy a recibir igual, me honres o no me honres. Pero el que se priva de recibir una bendición mayor sos vos. Porque hay un principio de autoridad que Dios no lo va a saltear por alto. Hasta que no corrija eso en tu vida, Dios no te puede soltar todo lo demás. Amén. Entonces, la bendición desciende, escuche, y está no solamente en la palabra, está hasta geográficamente enseñado esto. Dice que el aceite, la unción, desciende desde la cabeza y baja hasta el borde de las vestiduras. Y o sea, abarca todo el cuerpo. Versículo 3. Es como ¿qué? Como el rocío de Hermón. ¿Qué es Hermón? Es un monte al norte de Jerusalén, en la región de Israel, en toda esa región que Dios le entregó a su pueblo como promesa. El monte Hermón es el monte más alto. ¿Le puedo enseñar otro principio espiritual? ¿Le puedo enseñar? Le acabé de enseñar uno. ¿Le puedo enseñar otro? ¿Usted quiere que toda la bendición de Dios le alcance? Usted no solamente tiene que estar bien en su corazón con su pastor, usted también tiene que estar bien en su corazón con su hermano. ¿Quiere recibir toda la unción que Dios le va a soltar? ¿Quiere recibir todo el beneficio de esta unción? Si usted me ve bendecido, el que yo recibo, usted lo puede recibir igual. Pero ¿sabe qué necesita? Estar en el corazón, no de acá. Porque de acá muchos están. De acá tenés que estar. Porque Dios no mira la boca, Dios no mira tus palabras, Dios mira tu corazón. Vos podés por fuera aparentar estar conmigo, podés aparentar estar bien con tu hermano, con tu hermana, pero Dios ve tu corazón. La Biblia enseña que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Dios mira tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y tenés que estar bien con tu hermano. Quiere recibir todo lo... Le dije que le iba a predicar 2 cosas en una, así que aguánteme. Aguánteme. Encima todavía tengo 28 minutos. ¡Ah! Santo de la gloria.
Fíjese lo que dice. Ahora volvemos ahí. Volvete un ratito para atrás. Volvete. Uno más. Cuán bueno y qué agradable es que los que, hermanos, fíjese el modelo de Dios. Que los hermanos convivan ¿qué? En armonía. ¿Sabe qué es la armonía? Yo no soy músico, pero un poquitito, apenas entiendo. La armonía no es que tocas un instrumento, yo agarro la guitarra y ya está armoniosa. No, tenés que apretar las clavijas, le tenés que buscar las notas precisas, tenés que hacer ajustes y se logra la armonía. Tiene que estar el teclado en la misma nota que la guitarra, el baterista. Armonía habla es una palabra que se usa en la música. Por eso no quiere decir que somos todos perfectos, señoritos y señoritas. No, vos tenés tu carácter, yo tengo el mío, tu hermano tiene el suyo. Todos venimos de historias distintas, de historias diferentes. ¿Quiere aprender hoy o no quiere aprender? ¿Quiere aprender? Estos son los secretos que desatan la bendición grande de Dios sobre vos. Estos son los secretos. No que te digan, te profetizo que va a venir un auto, que va a venir una casa. Gloria a Dios, porque yo creo que va a venir todo eso. Pero hay que aprender a recibir los principios que activan eso. Y este es uno de esos. Tenés que aprender a estar en paz con tu hermano. Tenés que aprender a perdonar a tu hermano. Aquí entre nosotros hay gente que está enojada entre ellos. Y dice, mirá cuán bueno y cuán hermoso es los hermanos convivan. ¿En qué? En armonía. Hay que buscar la nota, hay que hacer ajustes, hay que aprender a pedir perdón, hay que aprender a perdonar, aunque vos tengas la razón. Demasiado alto eso para gente que no quiere perdonar. Tenemos que aprender a perdonar aun cuando vos tengas la razón. Buscá la paz. Siempre y cuando puedas vos lograrlo, hacé todo lo que sea para estar en paz. Pero pastor, me redolió. Cuando Dios ve la actitud de tu corazón, Dios te lo sana. Despreocúpate. Dios te lo sana. Mientras vos te retengas en eso, ay, lo que me hicieron, ay, lo que me dijeron, ay, porque yo tengo razón. Vos sabés, Señor, que yo tengo razón. Mientras vos te mantengas en esa actitud, tu corazón siempre va a sentir rencor. Ahora, si el otro no te pidió perdón, pedile perdón vos. Y perdonalo. Y entregalo al Señor. Porque perdonar es soltar. Esta situación que me aflige, Señor, yo perdono. Aunque tengo yo la razón, yo lo perdono. Y te lo entrego. Y Dios sana tu corazón. Y eso hace que pueda venir la armonía en la iglesia. Mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Hay gente que ya no saluda a otros. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Dónde dice la Biblia? Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que ofenda contra mí? Y Pedro dijo, la tengo reclara, 7, ¿no? No. Eso era en la antigüedad, Pedro, no. Ahora no es ojo por ojo, diente por diente. Ahora es 70 veces 7. Porque si seguimos el modelo de antes, no te puedo perdonar a vos que vivís pecando. Entonces, si vos querés ser perdonado, porque necesitamos el perdón de Dios siempre, ¿sí o no? El sincero va a saber decir amén. Porque siempre nos equivocamos. En palabras, en hechos, en dichos, en actitudes, siempre nos equivocamos. Yo me vivo equivocando. Necesito que Dios me perdone. Y para que yo sea perdonado, Jesús enseñó, perdonale a los que te ofendan, porque todo lo que vos perdones, así tu Padre también te puede perdonar a vos. Si vos no perdonás a los demás, Dios no te puede perdonar a vos. No te puede perdonar. No importa lo que hicieron, no importa lo que te dijeron, no importa cuánto te lastimaron. El Señor te va a sanar el corazón, créeme que va a sanar tu corazón. Yo estuve mucho tiempo muy herido con muchas cosas y Dios me sanó el corazón. Y tenía toda la razón y tenía toda la justificación habida por haber, pero tuve que aprender a perdonar. José tenía todo el motivo para vengarse de sus hermanos. Fue puesto por Dios como segundo en el imperio de Egipto. Era el segundo a cargo de todo ese imperio poderoso. Los hermanos llegaron así con nada en sus manos. Y José era el señor de Egipto. Y sus hermanos hacían
como 15 años, 16 no recuerdo bien, lo habían entregado y lo habían vendido como un esclavo. Lo tiraron en una zanja, a una fosa, a un pozo en el campo, y después pasaron unos mercaderes y lo vendieron como un esclavo. Y fueron al padre y le mintieron: acá te llevamos la ropa de José. La pintaron de un animalito, agarraron un corderito, lo enchastraron la ropa con la sangre del corderito y le dijeron: mirá, acá está la ropa de tu hijo manchada en sangre, una fiera del campo se lo comió. No, mentira. Le tenían envidia. ¿Quiere otro principio? Deja de tenerle envidia a tu hermano. Deja de tenerle envidia a tu hermana. Porque ves que Dios le usa, porque ves que Dios le bendice. Deja de tener envidia. Yo creo que hay gente muy envidiosa acá, que está bien escondida. Porque hace 3 o 4 reuniones que vengo hablando de la envidia y no lo tenía en mi mensaje. Y si vos sos envidioso, tenés que entender que eso es un techo para vos. Es un bloqueo espiritual en tu vida. Sacate la envidia, reconocela delante de Dios y decirle: Señor, tengo envidia de lo que estás haciendo con él, tengo envidia de lo que estás haciendo con ella, y sé que la envidia no es del cielo. Te pido perdón, porque en el reino de los cielos no hay envidia. En el reino de los cielos dice: gozate con el que se goza y llorá con el que llora. Eso es del reino. Si yo veo a un hermano prosperar, me tengo que alegrar, me tengo que gozar, lo tengo que celebrar, y todo lo que yo celebro lo recibo. Son principios que muchas veces están ahí como las pequeñas zorras. Estoy enojado con este, zorrita pequeña. Le tengo envidia al otro, zorra pequeña. Dice: cazando a las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder las grandes vides. Cazalas. Acá están, Señor. Las cacé, las detecté. No las quiero más en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, porque esto también es mi debilidad y vos me vas a ayudar. Y Él te va a dar victoria y te va a desatar toda bendición. ¿Lo cree o no lo cree? Poneme el versículo, porfa. Cuán bueno y cuán agradable es los hermanos convivan en armonía. Ya lo leímos. 2, es como el buen óleo que desciende desde la cabeza. No, a mí me bendice Dios. Bueno, seguí creyendo eso. Listo, así seguís. Dios te bendice, pero usa a los hombres para bendecirte. Dios usa hombres para bendecirte. Porque la unción cae desde la cabeza. No, a mí Dios me bendice. No te confundas. No te equivoques. Eso es independencia. Eso es apariencia de espiritualidad, pero independencia escondida. ¿De dónde fluye el aceite? Desde la cabeza. ¿Quién es tu cabeza? Por ejemplo, en tu casa, mujer casada, es el varón. No, pero este desgraciado, honralo, perdonalo, bendecilo. Y el que va a disfrutar de las bendiciones va a ser vos, por reconocer tu autoridad. No, pero yo soy más espiritual que él. Bueno, gloria a Dios, orá por él. Perdonalo, entonces sos más espiritual. Bendecilo y sos más espiritual. Clama al Señor para que Dios lo toque. Pero mientras vos cumplas los principios, la bendecida sos vos. ¿Quién es la cabeza en la iglesia? El pastor. ¿Quién es la cabeza en un trabajo? El jefe. ¿Quién es la cabeza en una escuela? Los directores, los maestros. ¿Quién es la cabeza en un gobierno? El presidente. Hay que entender que hay un principio de autoridad y lo tenemos que respetar. Por eso la Biblia dice que debemos someternos a toda autoridad. Porque Dios respeta el principio de la autoridad, el principio de la cabeza. Yo quiero verte bendecido. Te vuelvo a repetir, me importa 3 pepinos si me honrás. ¿Por qué? Porque yo tengo a quien honrar. Y mientras yo me mantenga honrando, yo voy a ser bendecido por la honra que le doy a ese que está arriba mío, que es mi pastor, que es mi profeta, que es mi apóstol. El apóstol Jorge Ledesma, la profeta Alicia de Ledesma. Los amo, los honro, los bendigo. Son mi mamá, son mi papá espiritual, son mi cabeza espiritual, son mi autoridad espiritual, y estoy bajo esa cobertura. Y estoy bendecido. Estoy bendecido. Porque entiendo este principio. Seguimos un poquito más. Le dije que eran 2 prédicas en una. Aguánteme. ¿Está aprendiendo o no?
Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. ¿Quiénes son los montes de Sión? Mirarle de lado y decirle, ¿qué haces, monte? Sión habla de la iglesia. Los montes de Sión son cada uno de ustedes. El rocío de Hermón, Hermón era el lugar más alto. ¿Me va entendiendo? El lugar más alto. Y desde ese lugar más alto va descendiendo sobre los montes de Sión. Uy, le estoy enseñando una bomba. Espero que usted la agarre. El lugar más alto habla de la autoridad espiritual. Los montes de Sión eran lugares más, no tan altos, más bajos. No está hablando de que uno es más importante que el otro. Está hablando de la posición espiritual que Dios estableció. ¿Me va entendiendo? En el cielo somos todos hijos. Pero aquí en la tierra Dios quiere mostrarle al diablo que puede tener un pueblo, que puede tener una familia, que puede tener una iglesia que entiende de autoridad lo que el diablo no entendió en el cielo, y engañó a la tercera parte de los ángeles y los puso en contra de la autoridad, y así terminaron desterrados del cielo bajo maldición. Porque eso provoca nuestra desobediencia a las autoridades, abre puertas de maldición. ¿Me va siguiendo? Ahora fíjese, desde Hermón, escuche, desde Hermón hasta los montes de Sión, Sión estaba a 200 kilómetros de Hermón. 200 kilómetros. No es que estaba Hermón acá y Sión acá. No, Hermón estaba acá y Sión estaba acá. 200 kilómetros. Geográficamente hablando estoy enseñando. ¿Me va siguiendo? Ahora fíjese. Qué importante es respetar el principio de autoridad y respetar el principio de armonía. Porque cuando nosotros entendemos el principio de autoridad, porque todo fluye desde Hermón, todo fluye desde la cabeza, según este salmo, ¿sí o no? El que está enseñando no es David. Yo creo que David entendía mejor que vos y que yo. ¿Sí o no? David entendía de esto. Por eso él, cuando fue atacado por Saúl, dijo, Jehová me libre de tocar la cabeza. Jehová me libre de tocar a su ungido. Yo todavía soy uno de los montes de Sión y él es Hermón. Porque ¿quién lo había puesto en ese lugar? A Saúl. Dios había puesto a ese rey. Fue y lo escogió a través del profeta Samuel. No me voy a juntarme a comer todavía hasta que no traigas a tu hijo. Y habían traído varios hijos y todos pensaban que por la apariencia. Y Samuel escuchó la voz de Dios que le dijo, todos eligen conforme a las apariencias, pero yo elijo conforme al corazón. No te guíes por las apariencias, porque las apariencias engañan. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él mira ahí adentro. Y fíjate que Saúl podría haber matado en 2 ocasiones a su rey que lo estaba persiguiendo. Él se estaba escondiendo en las montañas, en las cuevas, en todo lugar se estaba escondiendo. ¿Por qué se estaba escondiendo? Porque el rey lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David lo tuvo en 2 ocasiones ahí para fulminarlo. Estaba servido en canastita. Es más, para enseñarle a su rey algo, le cortó en un momento un pedazo de su manto. Y le gritó después de que el rey se fue. Había entrado en una cueva y él estaba ahí. Y podría haberlo atacado. Estaba con sus muchachos, con sus valientes, David. Y el rey estaba solo. Y después le llamó y le dijo, mirá, rey, lo que tengo. El Señor me libre de tocar a su ungido. Y hasta el rey fue quebrantado, dice la Biblia. Como diciendo,
Wow, qué corazón que tenés, David. Yo te estoy persiguiendo y vos me tuviste en las manos y no me tocaste, no me quitaste la vida. Porque David entendía de autoridad. No toques al ungido, no lo toques. Ay, pastor, vos te estás tirando una flor para vos. Yo te estoy enseñando, sos mi pueblo. Me importa de vuelta, te digo lo mismo. 3 pepinos si vos no me honrás. Me importa 3 pepinos si vos me faltás el respeto. Me importa 3 pepinos si vos me criticás a las espaldas. Me importa 3 pepinos si en tu casa hablas de mí o de mi esposa. 3 pepinos porque yo voy a seguir siendo bendecido porque honro a mi autoridad, a mi cabeza. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Y usted tiene que aprender a hacer lo mismo. Aprenda. No voy a tocar al ungido. No voy a tocar al que Dios puso. Porque te guste o no te guste, las personas están establecidas por Jesucristo. ¿Te guste o no te guste? Y si no te gusta, anda a la Biblia. Efesios, capítulo 4. Jesús estableció apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. ¿Sí o no? Amén. Ahora, no solamente ese principio vemos acá. Entre los hermanos. Entre los hermanos. Como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí, diga conmigo, acá viene la revelación para usted. Ciertamente allí, se lo tiro revelado. Ciertamente cuando tenés ese corazón, ciertamente cuando tenés esa actitud interna, ciertamente cuando vivís en esta verdad espiritual o con estas verdades espirituales en tu vida, ciertamente allí el Señor envía su bendición y vida para siempre. ¿Cuándo? Cuando hay un respeto en mi corazón, no solo para mis cabezas, sino para mis hermanos. Cuando tengo paz con mi hermano. No quiere decir que no vas a tener conflictos. No quiere decir que no vas a tener asperezas. No quiere decir que no vas a tener situaciones. Por eso la Biblia dice, perdonándonos en todo tiempo, orando los unos por los otros. ¿Sí o no? ¿Me va entendiendo lo que le estoy hablando? Cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón, el Señor allí envía su bendición, el Señor allí envía su vida para siempre. ¿Sabe qué? Me dieron ganas de irlo a predicar en otro lugar esto. Me voy a ir a predicarlo donde lo prediqué la otra vuelta. Porque acá parece que no lo recibe usted. No sé si es porque soy su pastor o qué. Puede ser por eso. ¿Cuántos lo están recibiendo? Que no sea solo de la boca. Recíbalo acá. Acá. En el corazón. Porque aunque Hermón estaba a 200 kilómetros de los montes de Sión, y aunque la bendición, el rocío comienza en Hermón, dice la Biblia ahí que hasta los montes de Sión llegaba. ¿Cómo pasaba eso? ¿Cómo sucedía eso? Este mismo versículo, capítulo lo enseña. Cuando hay armonía. Cuando nosotros estamos en paz con nuestras autoridades, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Aunque Sión y Hermón estaban a 200 kilómetros, lo que caía sobre Hermón caía sobre Sión. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Tu corazón hace que la bendición te siga. Hace que la bendición te llegue. Vivir en estos principios. Cierro. Ezequiel 47. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que ya no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado.
Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver al río, a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Y allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta la Araba y van al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. ¿Por qué, pastor, me estás hablando del río del Espíritu? ¿Por qué, pastor, me estás hablando de aprender a orar en el Espíritu? ¿Por qué, pastor, ahora me estás hablando de respetar autoridad, de honrar autoridad, de perdonar a mis hermanos, de estar en paz con mis hermanos? ¿Por qué, pastor, todo eso? Porque justamente esto es vivir en el Espíritu. Porque la carne te va a llevar a momentos de tu vida a que no quieras obedecer a tu autoridad. La carne en momentos de tu vida, cuando te hagan algo, te va a dar ganas de pegarle una piña y de hacerle algo en venganza, no a perdonar. Andar en el Espíritu, velar sin cesar, es obedecer las instrucciones del Espíritu Santo, que nos enseñan a honrar, que nos enseñan a amar, que nos enseñan a perdonar, que nos enseñan a estar sujetos. Y eso a la carne no le gusta. Por eso te estoy hablando de cómo vivir en el Espíritu, de cómo orar en el Espíritu. Porque a medida que nosotros vamos obedeciendo, vamos siendo cada vez más sensibles a la guianza del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir toda verdad. ¿Me va entendiendo? Porque donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Habla de nuestra vida, que está amarga, que está muchas veces estancada, que está frenada, pero cuando viene este río, porque nace de nuestro corazón, que está hablando de el monte de Hermón, que es donde desciende la bendición, que llega hasta el monte, a los montes de Sión. Cuando nosotros entendemos este principio, ese río no corre desde otro lugar más que de tu corazón. Porque vos te conectás con la fuente, que es Dios, pero tiene fuentes que activan dentro de tu corazón esta bendición. Donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, el agua te transformará, el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en esas aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta en Englajín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que entiendas? Está hablando del mar muerto. El mar muerto, dos cosas geográficas del mar muerto. La primera, que es la parte más baja de la tierra. No es casualidad. Dios nos quiere aún enseñar con su creación. El mar muerto, geográficamente hablando, es la parte más baja de la tierra y es el lugar más salado, es el mar más salado. En ese mar no hay vida. No hay vida. No hay peces. No hay nada, porque es muy salado. Y no importa cómo esté tu vida, cuando vos entendés los principios del Espíritu Santo, porque Él te quiere llevar a toda verdad. Y cuando vos conectás con esas verdades, empezás a andar en el Espíritu. Orar no es solamente hablar, no es solamente escuchar, no es solamente esperar. Orar en el Espíritu, andar en el Espíritu es vivir las verdades que el Espíritu Santo establece en su palabra. Y cuando nosotros nos metemos en el Espíritu, nos metemos en ese río, todo ser viviente que se mueva en ese río vivirá. Vivirá tu economía, vivirá tu salud, vivirá tus hijos, vivirá tu familia,
Vivirás, 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 vivirás. Deja de hacerlo a tu manera y hacerlo a la de Dios. Y todo, te profetizo, vivirá. Esto no le funciona a unos pocos. Esto es para todos los que son hijos de Dios. Porque son los montes de Sión a donde tiene que llegar la bendición de Hebrón. Pero hay que cumplir con los principios. Bueno, eso lo dejo para el lunes de liderazgo, Padre. Dice, los peces así serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es el mar más rico. Dios te está hablando del mar más bajo de la tierra, el más salado de la tierra, el más feo de la tierra, en el que no hay vida, no hay nada. Y dice, lo voy a transformar en el mar más rico, en el que más vida tiene, en el que está todo perfecto. Eso te está diciendo Dios. Dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles. Dice, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Porque esa agua o sus frutos, dice que salen ¿de dónde? Del templo. Señor, ayúdame a entender esto. Y el Señor me ayudó a entender esto. Y me dijo, hijo, el río Jordán desemboca en el mar Mediterráneo. Y el río Jordán comienza en los montes de Hermón. Y desciende desde ahí. Desde el monte de Hermón desciende y se convierte. Estudie. El río Jordán nace en ese monte y desciende y baja a las partes más bajas de la tierra y desemboca no por casualidad. Desemboca en el mar muerto, en un mar que no tiene vida alguna. Pero hay una profecía de Ezequiel que cuando ese río desemboca en el mar muerto, todo es transformado. Todo es transformado. Dios me dijo lo siguiente, y con esto cierro. Póngase de pie porque si lo veo sentado sigo. Dios me dijo lo siguiente. Yo he enseñado muchas veces de que el agua en los tobillos, el agua en las rodillas, el agua en la cintura, y que esas aguas hicieron un río poderoso que no podías entrar a nado. Enseñé que eran los distintos niveles de oración de un cristiano, y sí es eso. Dios te quiere llevar a que crezcas en la oración, no que decrezcas. No podés estar orando menos que antes. No podés. Tenés que orar más. ¿Para qué? Para entrar en el fluir del río del Espíritu. Ahora Dios me dijo, hijo, son las distintas temporadas. El agua en los tobillos, el agua en las rodillas, el agua en la cintura. Me dijo, son las distintas temporadas. Por eso en Ageo capítulo 2 dice, y se lo leo, ¿me deja? Si lo encuentro. Ageo capítulo 2 versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No dijo un pastor, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entienda, es una palabra profética para el fin de los tiempos. No estaba hablando de la gloria del templo,
Porque la gloria de ese templo no tenía nada que ver con la gloria primera. La gloria primera, el templo de Salomón, era espectacular, extraordinario, maravilloso en esplendor y en gloria. Y ellos habían terminado de edificar el templo, que lo había sido derrumbado, y lo reedificaron. Pero cuando los ancianos que conocían, que sabían cómo era el otro templo, lo vieron, se entristecieron. Porque vieron que no era la misma gloria que en el pasado. Pero ahí se levanta el profeta Ageo, enviado por Dios, y les da una palabra profética y le cambia la óptica. Y hoy quiero cambiarte la óptica de tu corazón. No es la misma gloria, pero el profeta le dice: la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. No le estaba hablando del templo, le estaba hablando de la ola de avivamiento que iba a venir en el final de los tiempos. Es la misma palabra profética que habla en el libro de Ezequiel, donde dice que el agua del Espíritu fue subiendo de los tobillos, fue subiendo a las rodillas, fue subiendo a la cintura y se convirtió en un gran río. Dios me dijo: hijo, lo que viene para el final de los tiempos es esa ola que nunca se vio en la tierra. Lo que vio la tierra fue el agua a los tobillos. Lo que vieron en el principio fue el agua en los tobillos. Esa agua fue subiendo, fue subiendo. Conocemos grandes hombres de Dios, grandes generales, Catherine Kuhlman, T.B. Osborne, hombres tremendos que hicieron cosas tremendas a nivel de comparación con los primeros apóstoles. Capaz que hicieron obras mayores, pero lo que viene, eso fue el agua en las rodillas, eso fue el agua en la cintura. Dios está preparándose para derramar la última ola de avivamiento. Ya todo está cumplido. Por eso tenemos que aprender a orar en todo tiempo, porque este es un tiempo especial. Es el tiempo profético. Este tiempo profético nos está hablando de que Cristo está a la puerta. Él viene pronto. No sé si un año, si 5, si 10 o 20. Yo no sé, no puedo decir. Eso solo lo va a determinar el Padre. Pero sí, cuando veas las señales, sabe una cosa: que está pronto la venida. Hay problemas en Medio Oriente. Está hablando de guerra y de rumores de guerra. Pero la iglesia está a punto de recibir esa unción poderosa. Nos vamos a meter en el mar muerto de este mundo. Nos vamos a meter en las partes más bajas de la tierra. No estoy hablando ahora geográficamente, estoy hablando espiritualmente. Viene una unción sobre nosotros que nos va a llevar a los lugares más afectados por las tinieblas, a los lugares donde la mortandad espiritual, como el mar muerto, está atrapando todo el continente, y nosotros nos levantamos como la respuesta. Dios viene con una unción poderosa. ¿Y sabes qué? Esa unción viene para transformar a otros, viene para liberar a otros, pero vos no te deja igual, porque cada vez que nosotros nos levantamos por el Evangelio, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, nosotros vamos a recibir 100 veces más todo lo que dejemos por causa del Evangelio. Por eso Dios te quiere dar mucho, pero tenés que entender que lo que viene es para liberar a otros, que lo que viene es para anunciarle el Evangelio a otros. Y Dios te va a dar 100 veces más de lo que dejes, 100 veces más de lo que dejes. Ese río es para transformar a otros, pero ese río te transforma primero a vos, te transforma primero a vos. Por eso metete en este río del Espíritu, busca al Espíritu Santo. Cada vez que vayas a orar, decile: Señor, no sé orar como conviene, por eso me rindo, Espíritu Santo, llévame a orar. Y ¿sabes qué? Vos ibas a orar por 2 o 3 puntos y el Espíritu Santo se va a meter en tu oración y vas a estar orando por Argentina, vas a estar orando por los países, vas a estar orando por
otras naciones posiblemente, porque el Espíritu te va a llevar a hablar y a guiar y a orar lo que conviene. Y ¿sabes qué? Voy a decir, ¿qué me importa a mí Chile? ¿Qué me importa a mí Argentina? Yo tengo problema en casa, yo tengo problema económico, yo tengo problema con la bruja. ¿Qué te importa a vos esos problemas si vos y yo no podemos cambiar nada? Pero cuando se mete el río, todo lo que toca este río vive.